Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Cerdá, soy estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, del quinto año de Derecho, y el día de hoy hablaremos acerca del tema número 12, que son los recursos. Pues los recursos en materia inclinaria de la vía recursiva de procedimiento administrativo inclinario. Bien, el artículo 96 establece previo a las demandas judiciales por desalojo, el cumplimiento o la resolución de un contrato de arrendamiento, preferencia ofertiva, retracto legal, arrendaticio y demás acciones derivadas de relaciones arrendaticias. El procedimiento administrativo que se aplicará es el establecido en el decreto número 8190 con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas, descritas en los artículos 7 al 10. Entonces, audiencia conciliatoria, artículo número 7, este establece el funcionamiento, que el funcionario competente procederá a citar a la otra parte para que comparezca acompañada de un abogado de su confianza a exponer sus alegatos y defensas en audiencia conciliatoria que se llevará a cabo en un plazo que no podrá ser menor de 10 días hábiles ni mayor de 15 días hábiles, contando a partir del día siguiente al de su citación. Si dicha parte manifestarse no tener abogado o no compareciere dentro del plazo indicado, el funcionario actuante deberá extender la correspondiente citación a la Defensoría Especializada en materia de protección del derecho a la vivienda, y este suspenderá el curso del procedimiento hasta la comparecencia del defensor designado, oportunidad en el cual se fijará la fecha de la audiencia conciliatoria, notificando debidamente a todos los interesados la culminación del procedimiento. Bien, siguiente artículo, artículo número 8, establece que culminará la audiencia conciliatoria, los presentes suscribirán un acta en el cual se haga constar los acuerdos y las soluciones que las partes hubieran adoptado o la infructuosidad de las gestiones conciliatorias realizadas, resultado de la audiencia conciliatoria. Artículo 9 establece que al celebrar la audiencia llegó a un consenso de solución. Ambas partes manifestarán la forma y el tiempo de ejecución de lo acordado. Cuando no hubiera un acuerdo entre las partes, el funcionario actuante deberá motivarla de una decisión que correspondiere con base a los argumentos de los alegatos expedidos. Si la decisión fuere favorable a la parte contra la cual obra la solicitud, el funcionario actuante dictará una resolución mediante el cual dicha parte quedará protegida contra el desalojo, habilitando la vía judicial para el solicitante. Si por el contrario la decisión fuere favorable al solicitante, el funcionario actuante indicará en resolución de su plazo tras el cual pondrá efectuarse el desalojo, el cual solo ejecutarse por orden judicial conforme a lo dispuesto en el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley y el resto del ordenamiento jurídico vigente al acceso a la vía judicial. El artículo número 10 establece que cumplido el procedimiento anteriormente ya descrito, independientemente de la decisión de las partes, podrán acceder a los órganos jurisdiccionales competentes para hacer valer sus pretensiones. No podrá acudirse a la vía judicial sin el cumplimiento previo del procedimiento previsto en los artículos precedentes. El funcionario actuante indicará en su resolución el plazo tras el cual podrá efectuarse el desalojo, en cual solo podrá ejecutarse por orden judicial conforme a lo dispuesto en el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley y el resto del ordenamiento jurídico vigente al acceso a la vía judicial. Por otra parte, el procedimiento judicial inclinario, una vez cumplido con el procedimiento previo a la demanda por vía administrativa, siendo este uno de los recursos a seguir de acuerdo a la norma, se pasa al procedimiento judicial, consagrado en el capítulo 1 del título 4 de la Ley para la Regulación y el Control de los Arrendamientos de Vivienda. A partir del artículo 97 al 124, revisar todo el procedimiento, el cual es oral, en busca de la celeridad del procesal. Entonces, la garantía del derecho a la defensa, artículo 97, establece que cuando alguna de las partes, conforme a lo establecido en el capítulo anterior, para optar o acudir los órganos jurisdiccionales, el juez o juez competente se asegurará de que el demandado cuente con una asistencia o representación jurídica durante todo el proceso. Si dicho sujeto manifestare que la imposibilidad de proveérselas por medios propios, el juez o jueza suspenderá el proceso a los fines de la notificación a la defensa pública,
para que se designe un defensor o defensora, el cual comparecerá al quinto día de despacho al que se deje constancia en autos de su notificación. De igual forma procederá cuando el defensor designado o defensora designada deba ser sustituido o sustituida. De las demandas, artículo 98. Las demandas por desalojo, cumplimiento o por resolución del contrato de arrendamiento, reintegro o de sobrealquiler, preferencia ofertiva, preferencia arrendataria, retracto legal, arrendaticio, arrendamientos ilícitos y cualquier otra acción derivada de una relación arrendataria sobre inmuebles destinados a la vivienda, habitación o pensión, se sustanciarán y se sentenciarán conforme a las disposiciones establecidas en el procedimiento oral contenido en la presente ley, independientemente de su cuantía y supletoriamente se aplicarán las disposiciones relativas al juicio oral establecidas en el Código de Procedimiento Civil. La naturaleza y el principio de los procedimientos orales, el artículo 99 establece que el procedimiento arrendatario es de natural oral. En consecuencia, los principios procesales en brevedad, la celeridad, la economía, la gratitud, la publicidad, la concentración, la inmediación, la oralidad y la valoración probatoria según la sana crítica serán de aplicación, preferencia en su desarrollo. Del inicio, artículo 100. El procedimiento se inicia por demanda escrita, que debe llenar los requisitos exigidos en el Código de Procedimiento Civil para el juicio ordinario, al nivel que se deben acompañar de todas las pruebas documentadas que se dispongan, así como indicar si se presentarán oportunamente testimoniales que participarán en el proceso. Las pruebas podrán promoverse con el libelo y hasta el acto de probatorio. La admisión de la demanda y el despacho saneador, artículo 101 de esta misma ley. El artículo se pronunciará sobre la admisión de la demanda dentro de los 3 días de despacho siguiente a la recepción del libelo y su recaudo. En el auto de admisión, el tribunal señalará las partes actoras y los vicios de la forma que pudiera detectar y ordenará sus correcciones, las cuales deberán ser subsanadas dentro de los 3 días de despacho siguiente. Una vez realizadas las mismas, fijará el día y la hora de la audiencia y la mediación, el cual celebrará el quinto día de despacho siguiente, contando a partir de la fecha en que consten los autos de suscitación del demandado, concediendo en el término de la distancia si fuera el caso. La audiencia será oral, pública y presidida por el juez o la jueza, con la asistencia obligatoria de las partes o sus apoderados o apoderadas. De cada audiencia, se elevará un acta en el cual deberá constar de lo ocurrido conforme a las previsiones contenidas en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil. De litis consorcio, el artículo 102 establece que cuando la audiencia de meditación se esté en presencia de un litisconsorcio o activo o pasivo de las partes, en su defecto el juez o jueza nombrará una representación no mayor de dos personas por el litisconsorcio a los fines de mediar con la conciliación y las posiciones de las mismas. El capítulo 2 de la audiencia de la mediación y la sustentación de la mediación, artículo 103, señala que la audiencia de mediación será de forma oral, pública y presidida personalmente por el juez o jueza con la asistencia obligatoria de las partes o sus apoderados o apoderadas. Esta audiencia tendrá como finalidad mediar y conciliar las posiciones de las partes, tratando la mayor diligencia que ellos propongan a fin de la controversia o a través de los medios de autocomposición procesal. El juez o la jueza dará por concluido el proceso mediante sentencia en forma oral y dictará de inmediato, homologando así los acuerdos en el cual resolverá el acta motivada y tendrá efecto de cosa juzgada. Las opiniones que emita el juez o jueza en la audiencia de mediación no podrán ser consideradas como causales de recusación. La prórroga de la audiencia, artículo 104, establece que el juez o jueza podrá prolongar la audiencia de mediación hasta agotar un debate, pudiendo así fijar hasta 2 nuevas audiencias dentro de los 15 días continuos siguientes, contando a partir de la celebración de la primera audiencia. La no comparecencia de cualquiera de las partes de la audiencia complementaria producirá los mismos efectos señalados para la no comparecencia de la audiencia de mediación. La no comparecencia de la audiencia
de mediación, artículo 105, establece que si el demandante no comparece a la audiencia de mediación, se considerará desistido el procedimiento, terminando así el proceso mediante la sentencia oral, que se reducirá a un acta motivada, el cual deberá publicarse en la misma fecha. Contra esta decisión, el demandante podrá, dentro de los 5 días siguientes, los 5 días de despacho siguientes, apelar ante el tribunal que conoce la causa. El recurso se oirá en ambos efectos. La no comparecencia del demandado a la audiencia y la mediación no causará ningún efecto alguno, continuando el proceso de la contestación a la demanda. El desistimiento del procedimiento solamente exige la instancia, pero el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes de que transcurran 90 días continuos, contados a partir de la fecha en la que la sentencia haya quedado definitivamente firme. De la apelación a la sentencia a la audiencia de su mediación. Artículo 106. Establece que el Tribunal Superior fijará la hora al tercer día de despacho siguiente al recibo del expediente para la realización de las partes, quienes podrán presentar las pruebas admisibles en esta instancia, y decidirá en esta misma oportunidad. Contra esta decisión no se oirá recurso alguno. La infructuosidad de la audiencia de mediación. Artículo 107. Concluida la audiencia de mediación sin que haya alcanzado el demandado deberá, dentro de los 10 días siguientes de despachos, dar contestación a la demanda, determinado con claridad los resultados de los hechos invocados en la demanda que admite como cierto y cuales niega o rechaza, expresando así los mismos hechos o fundamentos de su defensa, así como promover las cuestiones previas, excepciones, defensas perentorias, intervención de terceros y la pretensión de reconversión. A la contestación se deberá acompañar toda la prueba documental de que se disponga, a menos que se trate de un hecho que consten en documentos que hay en entes públicos y se hayan indicado la oficina o el lugar donde se encuentren los datos referenciales de que se disponga, así como indicar si se presentará prueba de testimonio o si se rendirá declaración de la audiencia de juicio, en el cual puede promoverse con el escrito de contestación y hasta el lapso de promoción de pruebas establecido en este procedimiento. En todo caso, se evacuarán en la audiencia de juicio efectos de la no contestación. Artículo 108. Establece que si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos establecidos en el artículo anterior, no promoviera pruebas y la acción no fuera contraria a derecho, se aplicarán los efectos establecidos en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El tribunal procederá a sentenciar la causa dentro de los 5 días de despacho siguiente, atendiéndose a la confesión presunta. El demandado podrá promover las pruebas que le favorezcan en el plazo de 8 días de despacho siguientes a la oportunidad de la contestación omitida. En caso de no promoverse pruebas, la misma se evacuarán en el acto probatorio establecido en este procedimiento. De las cuestiones previas, artículo 109, establece que en la contestación de la demanda, el demandado podrá oponer continuamente todas las cuestiones previas que consideren pertinentes, establecidas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, las cuales serán decididas y sustanciadas conforme al procedimiento establecido en el capítulo 3, título 1 del libro 2 del Código de Procedimiento Civil, de ejercer las partes del recurso de regulación de la jurisdicción o la competencia contra la decisión que se haya pronunciado sobre las mismas. Se tramitarán en cuadernos separados y el proceso continuará un curso hasta llegar al estado de sentencia, en cuyo estado se suspenderá hasta que conste en auto la decisión del recurso impuesto. De la reconversión, artículo 110. En el acto de contestación de la demanda, el demandado podrá proponer la reconversión siempre que el tribunal sea competente por la materia, por la cuantía y por el procedimiento que sea compatible. El juez o la jueza se pronunciará sobre la admisión de la reconversión el mismo día de enviado
propuesto al día de despacho siguiente. Admitida la reconvención, la contestación tendrá lugar dentro de los 10 días de despacho siguiente y no se admitirá la promoción de cuestiones previas salvo las establecidas en los ordinales 9, 10 y 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, las que se decidirán en la sentencia de fondo. Contra la negativa de la admisión de la reconversión se oirá el recurso de apelación en un solo efecto, independientemente de su cuantía. De la intervención de terceros del artículo 111 establece que de proponer al accionado que el llevamiento forzado de un tercero en el proceso, el juez o jueza admitirá o negará la tercería dentro de los 3 días de despacho siguientes. Cuando el juez o jueza admita la tercería, suspenderá la causa principal por un periodo de 30 días continuos, vencido dicho lapso, sin logrado por la situación del tercero, la causa continuará en su curso. En el auto de la admisión se fijará en el segundo día de despacho siguiente en la constancia, en los autos de citación del tercero, para que éste dé constatación a la cita propuesta. En los demás casos de intervención voluntaria de tercero, a que se hayan incluido en numerales 1, 2 y 3 del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, solo de tercería hubo propuesta ante el vencimiento del lapso de promoción de pruebas. Contra la negativa admisión de la tercería no se admitirá recurso alguno. Del lapso probatorio, artículo 112, establece que concluido el lapso de la contestación de la demanda o de la reconvención, si fuera el caso, dentro de los 3 días de despacho siguiente, el juez o jueza dictará un auto fijado los puntos controvertidos y abrirá un lapso de 8 días de despacho para la promoción de pruebas, 3 días de despacho para la oposición y 3 días de despacho para la admisión de pruebas. Si las partes promovieren pruebas de inspección judicial, experticias, informe de terceros, pruebas científicas y pruebas libres, el juez o jueza establecerá un lapso para la evacuación de las mismas no mayor de 30 días de despacho. El juez o jueza podrá, por causa justificada, prorrogar por una vez el lapso de evacuación de la experticia por un plazo de 3 días de despacho. En el caso de que se trate únicamente de la promoción de pruebas documentales, el lapso de evacuación se reducirá a 10 días de despacho. De las pruebas documentales y los testimonios sobrevenidos, artículo 113 de esta misma ley establece que cuando alguna de las partes pretenda promover pruebas documentales o testimonios sobrevenidas a la interposición de la demanda a su contestación, según el caso, deberá justificar ante el juez o jueza la pertinencia, legalidad y motivos por los cuales no lo hizo en su debida oportunidad. El juez o jueza se pronunciará de inmediato sobre la solicitud y, en caso de considerarla admisible, establecerá el momento en el que su evacuación y la valorará en la oportunidad de la ley. El capítulo 3 de la audiencia de juicio, artículo 114, al segundo día de despacho siguiente a la finalización del lapso de promoción de prueba, el juez o jueza fijará por acto expreso el día y la hora para la celebración de la audiencia de juicio y la cual deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor de 5 días de despacho. El juez o jueza exigirá la presencia de los peritos de ser necesarios. La comparecencia en la audiencia de juicio, artículo 115. En el día y la hora fijados para la realización de la audiencia de juicio deberán concurrir las partes o sus apoderados o apoderadas, quienes expondrán oralmente los alegatos contenidos en la demanda y su contestación, y no podrán admitir la alegación de nuevos hechos si ninguna de las partes compareciere a la audiencia. En el proceso se extinguirá y así lo hará constar el juez o jueza en acta que inmediatamente levantará el efecto. La presentación de una de las partes, artículo 116. Si solamente concurre una de las partes, se oirá su exposición oral y se evacuarán las pruebas que se le hayan sido emitidas, pero no se evacuarán las pruebas de las partes ausentes, sin perjuicio de que la parte presente podrá solicitar la evacuación o la valoración de una prueba conforme al principio de la comunidad de la prueba. El recurso de apelación por extinción del procedimiento, artículo 117, establece que si no compareciere de las partes del demandante, se extenderá
que existe que de la acción. En este caso, el juez o jueza dictará un auto en forma oral, el cual reducirá en una acta motivada que se agregará al expediente. Contra esta decisión no podrá el demandante apelar a ambos efectos por ante el tribunal que conoce de la causa dentro de los 3 días siguientes de despacho. Si fuera el demandado quien no compareciere a la audiencia de juicio, se tendrá por confeso con relación a los hechos planteados por la parte actora. En cuanto sea procedente el derecho en la petición del demandante sentenciado, la causa de forma oral con base de dicha confesión, sentencia que se será reducida en forma escrita. La misma audiencia de juicio, el demandado podrá apelar la decisión de ambos efectos dentro de los lapsos de 3 días de despacho siguiente, contando a partir de la publicación del fallo. En las situaciones anteriormente referidas serán consideradas como causa justificada de la incomparecencia de las partes del caso, en caso de ser el caso fortuito o de fuerza mayor, comprobable a criterio del tribunal. En los casos de apelación, el tribunal superior respectivo decidirá sobre la misma en forma oral e inmediatamente previa audiencia de parte en un lapso no mayor de 5 días de despacho siguientes a partir del recibo del expediente, siempre que sea admisible el recurso de cagación contra decisiones independientemente de la cuantía. De las pruebas y su evacuación. Artículo 118. Establece que la audiencia será presidida por el juez o jueza, quien dispondrá de todas las facultades disciplinarias para asegurar su mejor celebración. Oídos los alegatos de las partes, se evacuarán las pruebas en la forma que determine el juez o jueza, comenzando con la del demandante. En la audiencia de juicio no se pudo a las partes de la presentación ni la lectura de escritos, salvo que se trate de alguna de las pruebas que existen en auto cuyo tenor deba referirse a la exposición oral. En este caso, en este acto, las partes presentarán los testigos que hubieran promovido con el libro o la contestación de la demanda o hasta un acto de promoción de pruebas. Deberán comparecer sin necesidad de notificación, a menos que el promovente de la solicite expresamente. Los testigos y los peritos podrán ser interrogados por las partes y los jueces y por el juez o jueza. Si solamente concurre una de las partes, se oirá su exposición oral y se evacuarán las pruebas que se le hayan sido omitidas, pero no se evacuarán las pruebas de la parte ausente, sin perjuicio que de la parte presente solicite evacuación o valoración de una prueba conforme al principio de la comunidad de la prueba. Las observaciones en las pruebas. Artículo 119 establece que, evacuada la prueba de alguna de las partes, el juez o jueza concederá a la parte contraria un tiempo breve para que dentro de la misma audiencia formule las observaciones que considere oportunas. El juez o jueza podrá ordenar la evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria para el mejor esclarecimiento de la verdad. También podrá dar terminados los actos del examen de testigos o interrogatorios a los peritos cuando los consideren in officio o impertinentes. El juez o jueza valorará las pruebas atendiendo al principio de la sana crítica. Una vez vencidas las horas de despacho sin que hubo terminado el debate, el juez o jueza podrá diferir de una sola oportunidad a la audiencia de juicio, el cual celebrará el día del despacho siguiente. Del fallo, artículo 120. Concluida la audiencia, el juez o jueza se retirará por un tiempo que no exceda de 60 minutos. Mientras tanto, las partes permanecerán en la sala de audiencia. Del regreso de la sala a la sala, el juez o jueza pronunciará su sentencia oralmente, expresando el dispositivo del fallo y una síntesis precisa y breve de los motivos de hecho y de derecho, lo cual reducirá de inmediato en un acta expresando su dispositivo. El pronunciamiento de la sentencia puede diferirse por una sola vez para el día de despacho siguiente por causa grave, sobre el cual el juez o jueza habrá dado declaración expresa sobre el auto de diferimiento. De la publicación del fallo, artículo 121 establece que dentro del lapso de 3 días de despacho siguiente al pronunciamiento oral de la sentencia, el juez o jueza deberá en su publicación reproducir por escrito el fallo completo, el cual se agregará al expediente dejando constancia el secretario o secretaria del día y la hora de publicación. El fallo será redactado en términos precisos y breves, sin necesidad de la narrativa, transcripciones de actas o documentos que consten del expediente, pero contendrá la identificación de las partes y sus apoderados o apoderadas, los motivos de hecho y de derecho de la decisión, así como la determinación del objeto o la cosa
sobre la cual recaiga la decisión, pudiendo ordenar si fuera necesario experticia complementaria del fallo realizada por un solo perito designado por el tribunal. Del registro audiovisual de la audiencia, artículo 122. Establece que la audiencia de juicio deberá ser reproducida en forma audiovisual, de conformidad a las previsiones contenidas en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, debiendo el juez o jueza remitir junto con el expediente la cinta o medio electrónico de reproducción para que el conocimiento del Tribunal Tribunal Supremo de Justicia, ante la imposibilidad de reproducción audiovisual de la audiencia. Esta podrá realizarla sin estos medios, dejando así juez o jueza constancia de que esa circunstancia del acta de la audiencia de juicio contenido en la dispositiva del artículo 4 del procedimiento de segunda instancia y del recurso de casación. De la apelación, artículo 123, establece que de la sentencia definitiva se oirá la apelación en ambos efectos independientemente de su cuantía, debiendo ser propuesta dentro de los 5 días de despacho siguientes a la publicación del fallo. Oída la apelación, el Tribunal Superior dará entrada al expediente y fijará la audiencia oral para el tercer día de despacho siguiente en el cual dictará la sentencia definitiva. Contra la decisión del Tribunal Superior se podrá anunciar recurso de casación dentro de los 5 días de despacho siguiente a la publicación del fallo. Si siempre que por la cuantía de la demanda si solamente concurre con una de las partes, se oirá su exposición oral y se evacuarán las pruebas que se le hayan sido omitidas, pero no se evacuarán las pruebas de la parte ausente, sin perjuicio de que la parte presente pueda solicitar la evacuación o la valoración de una prueba conforme al principio de la comunidad de la prueba. Del recurso, artículo 124. Y último, se declarará con lugar el recurso de casación cuando se cumplan con los extremos establecidos en el artículo del procedimiento, el Código de Procedimiento Civil. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias.